Hay quienes describen el anhelo de sentir la presencia divina como una llamada constante, un susurro que resuena en lo más profundo de su alma. Esa sensación puede surgir en la quietud de la madrugada, cuando los primeros rayos de sol apenas logran iluminar el horizonte, o tal vez en medio del ajetreo cotidiano, entre pasos apresurados y pensamientos que se agolpan sin descanso. Cada uno vive su experiencia de manera distinta, pero muchos coinciden en que hay un momento en que uno desea con todas sus fuerzas escuchar claramente la voz de Dios, comprender su voluntad y encontrar en esa voz la respuesta a tantas preguntas que nos inundan. Se cuenta que, en ocasiones, la voz divina llega suave, como un murmullo imperceptible, y en otras retumba con fuerza en el corazón, llevándonos a reflexionar sobre nuestro propósito y la certeza de un plan más grande del que somos parte. Algunas personas dicen que la voz de Dios se percibe en un acto de bondad inesperado, como cuando en medio de una crisis surge la ayuda necesaria y repentina. Otros la encuentran al contemplar la majestuosidad de la naturaleza, sintiendo ese soplo de paz que parece provenir de una inteligencia superior que gobierna el orden de lo creado. Hay quienes aseguran que esa voz resuena en la palabra escrita y en la tradición oral, iluminando pasajes que, de pronto, cobran un sentido nuevo en la vida cotidiana. A veces, escucharla implica desprenderse de prejuicios y permanecer en silencio, abriendo el corazón a la posibilidad de un amor que no se compara con nada que hayamos vivido. En ese sentido, el camino puede ser largo, lleno de momentos de duda e incertidumbre, pero también de una alegría indescriptible cuando se atisba la certeza de que Dios habla y que su mensaje encuentra eco en nuestro interior. Se han relatado innumerables historias de personas que, en su búsqueda, descubren un momento especial, como si dentro de una habitación oscura y silenciosa encendieran una pequeña vela que, de inmediato, revela formas antes invisibles. El cambio no es solo interior, a veces se traduce en decisiones que transforman la vida, reconciliaciones familiares, reorientación de proyectos, la valentía para enfrentar temores arraigados o la fuerza para perdonar. Se cuentan anécdotas de gente sencilla que, tras sentir con claridad el llamado de la voz divina, deja el orgullo de lado y emprende nuevos caminos llenos de generosidad. Escuchar la voz de Dios puede colocar a la persona frente a dilemas profundos y mostrarle la necesidad de transformar las actitudes, de ser más comprensivos y empáticos, de abandonar rencores y resentimientos. Nadie que ha experimentado la dulzura de esa voz permanece igual, pues es un encuentro que sacude lo más hondo del ser. En algunos testimonios, la voz de Dios llega como un aliento que empuja a la acción, recordándole a quien la oye la importancia de su dignidad y afirmándole que es amado. En otros relatos, aparece como un maestro silencioso que convoca a la tranquilidad, invitando a la contemplación y a la introspección para reconocer la presencia divina en cada latido. También se habla de la disciplina espiritual, de la meditación y de la oración constante como puentes para sintonizarse con esa frecuencia sagrada. Escuchar la voz de Dios no siempre implica un mensaje audible, sino la confirmación interna de que algo profundo cobra sentido. Hay quienes reciben una frase nítida en su pensamiento o en sus sueños, y hay quienes, sin escuchar palabra alguna, comprenden con certeza que una mano amorosa los sostiene. Aquellos que han experimentado este fenómeno suelen describir una calidez indescriptible, una especie de abrazo que no nace del entendimiento intelectual, sino de la experiencia directa de lo divino. Para adentrarse en esa experiencia, muchos recomiendan mantener un espíritu de apertura y humildad. La soberbia y el exceso de ruido mental pueden entorpecer la conexión con lo sagrado, así que la disposición interior juega un papel fundamental. Algunos aconsejan reservar un momento al día para apartarse del bullicio, cerrar los ojos y centrar la atención en la respiración. Dicen que, en esa calma, se percibe un susurro que invita a la paz interior. Otros proponen la lectura de textos inspiradores, el estudio y la meditación en comunidad para robustecer la fe, recordando que Dios habla a través de múltiples lenguajes y que cada persona puede resonar de manera única con un mensaje específico. Se subraya la importancia de no desesperar en los momentos de aparente silencio, pues a veces es en la espera donde florecen las mayores enseñanzas y se ve mejorar el carácter.
Quienes se atreven a contar sus encuentros más profundos relatan que habían estado atravesando dificultades o crisis personales cuando algo dentro de ellos cambió. Un impulso imperceptible al principio se transformó en una fuerza inquebrantable para levantarse y marchar hacia adelante con la certeza de que no estaban solos. Muchos atribuyen ese impulso a la voz divina que susurra: "No temas, estoy contigo", mensaje que cobra un significado inmenso para un corazón atribulado. Las palabras concretas varían, pero el núcleo permanece inalterable: esperanza, consuelo y amor incondicional. En ocasiones, esa voz también reprende de modo suave para corrección, mostrando que no todo es complacencia, sino que existe una intención de formar, de pulir el carácter, de moldear el corazón para que crezca en amor hacia los demás. Hay quien asegura que uno de los mayores desafíos es separar la propia voluntad y el deseo subjetivo de la auténtica guía divina. Se recomienda pedir sabiduría y discernimiento para no confundir las ansias personales con una señal de lo alto. El silencio interior, la escucha atenta y la confianza en que Dios no se place en confundir a quienes intentan escuchar su palabra son herramientas valiosas. Se habla de la necesidad de contrastar las percepciones con valores universales de bondad, justicia y verdad. Si algo nos empuja a la soberbia o perjudica al prójimo, difícilmente provendrá de la voz divina. Por eso, la conciencia personal y la honestidad con uno mismo son fundamentales en esta búsqueda. Un ejemplo interesante proviene de antiguas historias donde los hombres y mujeres pasaban largas jornadas en el desierto, alejados de las distracciones, tratando de reconocer la voz que solo se distingue en la quietud. En sus relatos, describían momentos de temor, encuentros con dudas e incluso tentaciones, antes de encontrar esa paz tan anhelada que confirmaba la presencia divina. A través de su paciencia y perseverancia, aprendían que la voz de Dios se escucha nítida cuando el corazón está dispuesto y no se rinde ante las dificultades. Puede ser un proceso transformador, pues en el silencio se revelan aspectos de nosotros mismos que a veces hemos preferido ignorar. Escuchar la voz de Dios suele conectarse con la obediencia y la respuesta personal. No basta con percibir ese llamado si no se actúa en consecuencia. Muchos líderes espirituales enseñan que, una vez que se ha recibido un mensaje, es fundamental seguir las indicaciones y obrar con amor hacia el prójimo. La fe se nutre de hechos, y la voz divina normalmente impulsa a practicar el servicio, la compasión y la alegría de compartir. De este modo, escuchar se convierte en una aventura llena de retos, donde la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace cobra un matiz de testimonio real. La fuerza de estas experiencias recae también en la capacidad de mover corazones, de unir a quienes estaban enemistados y de restablecer la armonía en contextos familiares o comunitarios. En distintas tradiciones, se cuenta cómo el mensaje de amor y reconciliación que transmite la voz de Dios cambia por completo la dirección de una vida. No hay fórmulas estrictas que garanticen un contacto inmediato, pero la práctica sincera, la constancia en la oración y la lectura de textos sagrados sientan las bases para una relación viva con el Creador. Esa relación no exige perfección, sino un corazón abierto a la transformación y dispuesto a amar por sobre todas las cosas. A medida que avanza este camino, se comprende que Dios no es ajeno a ninguno de nosotros y que su voz puede manifestarse de formas maravillosas e insospechadas, quizá en un consejo que llega en el momento preciso o en el acto desinteresado de un desconocido. Al final, cada uno forja su propio testimonio acerca de cómo percibe la voz divina. Unos la escuchan con la claridad de un rayo de luz que atraviesa la tormenta, otros, como un suave rumor que va tomando fuerza y se transforma en certeza. Pero todos concuerdan en que, una vez que se capta este soplo divino, la vida da un vuelco radical. Cobra sentido el perdón, se descubre la paciencia y brota la fe inquebrantable que hace ver la realidad con ojos nuevos. Y en ese encuentro personal con Dios, cada día se vuelve una invitación a seguir escuchando, profundizando y viviendo la maravilla de esa voz que transforma la esencia misma de nuestro ser. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.